El siguiente trabajo es el inicio de un proceso de intervención para la transformación de la educación del individuo, que tiene como objeto encauzar la transformación para desarrollar individuos con conocimientos y habilidades pertinentes que transformen con ellas a las instituciones y las sociedades que conforman. ¿Qué ocurre cuando los profesores enseñan y los alumnos aprenden? Es, sin lugar a dudas, una introducción a lo que se denomina zona de construcción del conocimiento. Vygotsky la llamó zona de desarrollo próximo y no es solo el apoyo social o el andamiaje. En realidad es el espacio de negociaciones sociales sobre los significados en el contexto de la escuela y del aula, además de las posiciones y disposiciones de los alumnos y docentes en el esfuerzo y compromiso por comprenderse mutuamente en el trabajo con los contenidos y los aprendizajes. En esta situación hay una química que hace posible que una mente se apropie del pensamiento de otra y provoque nuevos significados. El cambio cognitivo es un proceso social y personal. Sin embargo, en el aula existen diferencias en el lenguaje que conllevan desigualdades estructurales. Tal problemática inicia cuando los estudiantes no pueden reconocer las mismas tareas o el trabajo académico con los contenidos escolares. Cabe insistir que una tarea cognitiva es una construcción social en por lo menos dos aspectos. 1. Los conocimientos del alumno y del docente aprendidos a lo largo de su historia personal y griega. 2. La interacción e intercambio en relación con las tareas a realizar. La construcción del conocimiento no depende únicamente de las instrucciones, además tiene que reconocerse la secuencia de los contenidos, los aprendizajes esperados y la realización de análisis sobre los procesos de resolución de la situación problemática, metacognición. El trabajo de construcción del conocimiento inicia con el reconocimiento del problema, esto es, descubrir el problema. El proceso lo inicia el profesor cuando lo plantea al estudiante, mismo que tendrá que apropiarse por sus propios medios de la situación, pero bajo la guía atenta y cercana del docente. En términos curriculares es la formulación del aprendizaje y la definición de la tarea. En la situación del estudiante es la construcción de esquemas para la incorporación de los aprendizajes o conceptualizaciones propias del sujeto. Tener presente lo dicho en el párrafo anterior es codificar y entender la tarea completa, es decir, considerar el contexto de la actividad, en tanto que motiva y delimita el quehacer educativo. La tarea es en gran medida la situación problema que se le presenta al estudiante y que está vinculada con los aprendizajes y los perfiles de egreso del estudiante marcados en el plan y en los programas de estudios. Dicha tarea desata o tiene que desatar el deseo de solucionar el problema, el compromiso con su resolución, el trabajo con la lectura comprensiva, el reconocimiento de resoluciones diversas y diferentes, el desarrollo de competencias de argumentación, del uso de las tecnologías, el trabajo de narración, de metacognición y de colaboración, además de la disponibilidad de compartir los aprendizajes adquiridos. La construcción del conocimiento implica una relación dialéctica entre lo que se tiene que aprender y la incorporación de los aprendizajes. Es necesario reconocer que en torno de la tarea y la situación problema existen múltiples análisis e interpretaciones e incluso puede sostenerse que las tareas son ficciones estratégicas que utilizan las personas como formas de interpretar la situación. Los múltiples puntos de vista deben ser vistos como partes fundamentales en el proceso de comprensión y apropiación, dicho en otros términos, es obligar al novato a movilizar sus conocimientos previos y ponerlo en vías de comprender otros puntos de vista y, en este sentido, ampliar sus posibilidades culturales para enfrentar con éxito las situaciones problemáticas. En educación se espera que los estudiantes sean capaces de identificar y resolver tareas que emergen en contextos escolares y extraescolares. El proceso de apropiación constituye un instrumento para lograr la creatividad necesaria, poder enfrentar la situación problema y resolver con éxito la tarea completa. Es una especie de prueba en relación con el autodescubrimiento del alumno. Cuando la apropiación produce un sistema funcional eficaz, el estudiante se vuelve actor, director y produce los descubrimientos necesarios para crecer dentro y fuera de la escuela. Es por el proceso de incorporación que los estudiantes se tornan creativos, incrementan sus relaciones sociales y llegan a dominar los contenidos del currículum oficial y las normas del currículum oculto. Ante la construcción de temas integradores como el programa de proyecto Emprendedores, en este caso para el COBAE en el estado de Hidalgo, único programa de educación media superior enfocado a desarrollar estas habilidades de emprendedurismo cognitivas en el alumno, se pretende construir una zona de desarrollo proximal para fortalecer las competencias sobre el conocimiento curricular, es decir, se pretende mirar la relación existente en los campos formativos previos, preescolar, primaria, secundaria, media superior para su tránsito a la educación superior o económico-laboral con miras a la integración, el análisis curricular, el desarrollo curricular y el desarrollo profesional del individuo. La construcción de estos temas integradores exige en este sentido, comprender el significado de lo relacional, la construcción de redes entre estudiantes, profesores, padres de familia y sociedad en general como sectores productivos para el fortalecimiento académico y profesional, además de favorecer las competencias argumentativas y colaborativas en su formación.
Queda a cargo como moderador de este panel. El maestro Omar García es licenciado en Economía, licenciado en Matemáticas, egresado de la Universidad de las Américas Puebla, maestro en Finanzas por el ITSM Campus CDMX, miembro de la Sociedad de Economistas Mexicanos, creador de productos tecnológicos y financieros en instituciones como Banobras, Walmart, BBVA y Coppel, fundador del primer fiduciario en República Dominicana. Él es el maestro Omar García Sánchez y queda a cargo. Adelante, por favor. Y les pedimos, por favor, tomen asiento. Bueno. Hola, jaguares, ¿cómo están? Venga, venga, que se note el ánimo. Que salga el estrés que tienen por ahí algunos todavía, ¿no? Hoy es un día, pues, de celebración sin duda para todo el COBAE, para parte del sistema educativo en el estado de Hidalgo. Está de gala porque es el único sistema que se consolida para el emprendimiento en el sector subsistema de bachillerato público, ¿no? Es algo muy interesante. Por favor, un aplauso para todos ustedes que están participando y también para nosotros. Les damos las gracias así también a las autoridades que hoy nos acompañan, el subsecretario que nos hace el favor de representar al secretario, nuestro agradecimiento y nuestros saludos del sistema. Directores, por supuesto, la iniciativa privada, sectores industriales que nos han dado siempre un mensaje institucional en lo que llevamos del recorrido de este evento. Es interesante saber que el COBAE visualiza así la transformación de los individuos a través de las instituciones, ¿no? Este dispositivo educativo que tiene como base fincar el desarrollo humano a través de que el estudiante entienda las normas, las reglas a las que ellos se tienen que enfrentar en un sector productivo, ¿no? Que es el sector económico. Entonces, en este sentido, agradecemos mucho a a las personas que están acompañando en nuestro foro y vamos a aprovechar muchísimo toda la experiencia y sabiduría que ustedes nos pueden embeber en una charla casi escueta, un poco formal, ¿no? Y saber de ustedes cuál ha sido el mayor mito que han tenido que derribar al emprender. ¿Quién de ustedes nos gustaría iniciar abriendo este foro? ¿Sí se escucha? Perfecto. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí y participar con todos ustedes en este panel. En mi experiencia, uno de los mitos que me tocó ver muy de cerca fueron dos específicamente. Uno, que un emprendedor requiere sí o sí un gran capital para poder empezar a emprender. Mito que es completamente derribado, ya lo decía en su ponencia el licenciado Romualdo. Es correcto, no necesitamos un capital estratosférico para poder emprender. ¿Qué necesitamos? Ganas, compromiso y saber aprovechar oportunidades. Número dos, el pensar que una carrera universitaria solamente va a ser para ser empleados y no empleadores. El conocimiento que nos da una carrera universitaria o los estudios nos va a permitir, sí, tener el conocimiento técnico. Sin embargo, si no vemos las oportunidades de cerca y si no nos atrevemos a ir por ellas, muy difícilmente ese conocimiento nos va a llevar más allá. Nos va a permitir tomar esas oportunidades y hacerlas reales. Como bien decían anteriormente, tenemos actualmente sí muchos retos, pero estos, si nosotros los sabemos traducir en oportunidades, nos va a permitir, con la experiencia y el conocimiento, ir todavía mucho más lejos. Muchísimas gracias. Ese capital inicial que es fundamental, no solo en lo económico, sino en lo emocional, ¿no? El tener la energía, como ya nos había explicado aquí nuestro ponente Romualdo, ¿no? Que tener esas ganas de poder salir adelante. Muchísimas gracias. Por ahí hay otra de las inquietudes que ha sido muy importante, es ¿cómo ha impactado el emprendimiento en tu vida personal en sí? Bueno, primero me gustaría agradecerles por permitirme a mi equipo, EcoFresh, y a mis compañeros Fernando y Marco, así como a nuestro tutor Luis Eduardo Rivas Flores, por
permitirnos estar en este lugar, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora bien, más que nada me ha dado esperanzas, ya que al ser una persona joven que ya está a punto de entrar a la universidad y luego a la vida laboral, que se vuelve un poco más estresante y complicado, ya que he visto en varios casos cómo a los adultos les piden, antes de ingresar a un lugar, tener experiencias previas, ¿no? No te pueden contratar en un lugar así como así si no has tenido experiencia laboral. En mi caso, este lugar me ha permitido tener una oportunidad de saber cómo emprender, tener más pasos, más esperanza para el futuro. Y me parece que me parece que también es lo mismo para todos nuestros emprendedores que hoy nos acompañan, el poder darnos esta esperanza para el futuro. Es importante, al igual que me ha ayudado a tener más pasos, un poco más de seguridad y más conocimiento sobre la vida laboral. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Aquí nos está hablando de la caverna de Platón, ¿no? Que todos tenemos que salir en algún momento a explorar un universo, que en este caso el estudiante se enfrenta a una situación económica laboral y tiene que insertarse y le piden ahí su experiencia y dice, bueno, ¿tú qué has hecho, no? Y ves tu CV y no sabes por dónde comenzar, ¿no? Bueno, yo desarrollé ensaladas, cócteles, y es un buen tema, ¿no? Creo que le da la posibilidad al estudiante encontrar y entenderse en nuevos horizontes en estas instituciones. Muchas gracias por tu participación, muy buena, por supuesto. Un tema interesante que se está volviendo álgido, además de la trayectoria del currículum que se debe desarrollar, el capital inicial. Tenemos que pensar en las fuentes, ¿no? Económicas, financieras. ¿Qué considera usted de la educación financiera en el emprendimiento? ¿Cómo lo visualiza usted? Por favor. Pues no solamente en el emprendimiento, sino en la vida personal, yo creo que la educación financiera es fundamental. Si no conocemos nuestros números, pues cómo sabemos lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Entonces yo creo que de la mano de una buena idea, tiene que venir acompañada de un perfecto conocimiento de la educación financiera para saber hasta dónde podemos llegar, qué márgenes, qué mercados, todo, para poder saber a qué podemos aspirar y hasta dónde podemos tener de gastos, ¿no? Y sobre todo, tener un control medible de acuerdo a cómo vaya creciendo el proyecto, que esté contemplado y que esté dentro de las posibilidades para llevar a éxito el proyecto que traigamos. Muy interesante. ¿Cómo abordar un poquito más en ese tema? Casi siempre todo el capital que se embebe del inicio es capital contable, es el equity, ¿no? Del que hablan. Yo traigo aquí mis 5 centavos, ahora cualquiera puede invertir con 100 pesos en CETES y decidir qué vas a hacer, ¿no? ¿Qué vas a hacer con ese pequeño dinero que tienes y hacerlo crecer eventualmente? Y es muy interesante que todos podamos tener esa cultura financiera desde nuestros hogares, en esos pequeños emprendimientos, en el día a día, en el gasto de las familias, de las mamás. Tienen que hacer grandes ahí equilibrios, ¿no? Grandes maromas. Es lo mismo, nada más que se escala. Ya cuando estamos hablando de un CFO, oye, ¿cuál va a ser tu fuente de apalancamiento? ¿Va a ser equity? ¿Vas a tener una línea de crédito, revolvente, un largo plazo, corto? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a financiar tu operación? Muy interesante. Esa educación las instituciones nos están dando y tenemos que ir educándonos poco a poco para que podamos ir entendiendo y solventando estas dudas, ¿no? Que tenemos sobre todo en el emprendimiento. Muchas gracias. Pues podamos ahí continuar con una pregunta muy, muy importante que creo que embona bastante bien aquí a su secretario. ¿Cuál sería la importancia del networking y de las alianzas estratégicas que, bueno, se debe tener en cualquier clase de emprendimiento? Bueno, muchas gracias por la invitación. No lo sé. Bueno, yo creo que el primer principio de cualquier tema educativo tiene que ver con el reconocimiento del desconocimiento. Si uno tiene la humildad de aceptar que no sabe todo y que necesita de aprender todos los días, va a tener la humildad de poder
iniciar cualquier cosa. Y yo creo que lo principal en el emprendimiento, en cualquier tipo de emprendimiento, es alejarnos de esa visión de que únicamente son emprendedores los que tienen un conocimiento sobre un proceso de emprendimiento. El inicio, emprender es iniciar, para empezar, ¿no? Y todo inicia con una idea. Y ideas tenemos todos. Lo que hace diferente a un emprendedor de alguien que tuvo una misma idea es que se enfocó en hacer que esa idea funcionara y se enfocó en buscar las redes necesarias para poder hacer que esa idea funcionara. El networking y todas estas definiciones que utilizamos hoy, pues sociabilizadas y inmersas en este mundo globalizado en el que vivimos, con estas adaptaciones del lenguaje del lenguaje de inglés, que es el lenguaje de los negocios, pues únicamente hacen más complejo lo complejo. O sea, hace 70 o 100 años, los emprendedores era emprendedor alguien que ponía un negocio, simplemente ponía un negocio porque tenía una idea de sobresalir económicamente. O sea, una necesidad hacía que generara un producto que vendía, que comercializaba, que distribuía y que le generaba una ganancia. Lo hemos ido complejizando tanto en mover los conceptos y hacerlo tan complejo, cuando existe una idea, dedícate a esa idea y dedícate a ver qué necesitas para desarrollar esa idea. ¿Cuál es la importancia del networking? El networking no es otra cosa que te plantes frente a alguien y le piches tu idea y le digas, mira, yo tengo este producto que a lo mejor puede matchar con lo que estás haciendo, o puede puede ayudarte a lo que tú estás haciendo, o me gustaría que tú lo conocieras. Es como las relaciones sociales. Ese es como el tema. Si se dan cuenta, por ejemplo, hace poco fui a un evento de una cámara de comercio que hacía un desayuno, en donde una parte del desayuno era networking entre los propios empresarios. Y yo decía, a ver, pues tampoco es que existan tantos empresarios en Hidalgo, ¿no? O sea, constituidos como tal, ¿no? Porque ese es otro tema. ¿Es empresario o es microempresario alguien que que tuvo una idea y que está desarrollando un producto y que lo está vendiendo porque emprendió una empresa, ¿no? Tan lo es como alguien muy grande que ya tiene muchísimos empleados, etcétera. Pero el principio básico es el mismo y todos necesitan relaciones. Y todos nos necesitamos relacionar porque está implícito en la propia naturaleza del ser humano, ¿no? Somos unos animales, es el son politicón del que hablaba Platón, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental, primero, que todos reconozcamos que tenemos la posibilidad de emprender. Y ya de ahí partir que para poder emprender necesitamos las conexiones necesarias para poder emprender. Sí, es maravilloso, ¿no? Sin duda, creo que abona bastante. Muchas gracias por sus palabras. Vamos a ahondar un poco más sobre esa... Hay una parte por ahí, ya saben que en esta actualidad que tenemos muchísima bibliografía, ¿no? Y litografía acerca del crecimiento personal y toda esta parte de la motivación. Y cosas que antes eran, pues, lógicas, estaban desapegadas a esta parte, digamos, humana, de la condición humana, del desear, del decir, del pensar. Por ahí hay una experiencia, por ahí encontré en algún libro muy, muy interesante que lo dijo Einstein, ¿no? Él desarrolló su famosa fórmula, ¿no? E es igual a mc al cuadrado. Todo el mundo va a decir, ¿y eso qué tiene que ver, no? Si uno despeja la energía entre la velocidad de la luz al cuadrado es igual a la masa. Acabamos de demostrar, ya la ciencia está en ese punto en el que si nosotros tenemos la voluntad suficiente, contenemos una gran cantidad de energía y con toda esa emoción y con toda esa emotividad que nosotros podemos enfocar a un proyecto, podríamos constituir y materializar cualquier cosa que nosotros nos planteemos. Eso ya la ciencia ya lo demostró, ya no tenemos nada que demostrar. Entonces, eso que está diciendo el networking, de que iniciemos desde abajo, desde pequeño, desde poquito, desde nuestros saberes cotidianos, de entender cuál es básicamente la práctica social, la práctica común, lo individual, lo que nos está transformando en lo micro, para poder trasladarnos, ¿no? Es algo muy, muy, muy interesante. Por ahí tenemos una pregunta adicional, son otras dos. Si volvieran, vamos a retomar otra vez el mismo circuito,
Si tuvieras que comenzar otra vez algún emprendimiento desde cero, ¿qué cosa es lo que harías diferente? Yo creo que una de las principales cosas y que fueron algo que aprendí en el proceso del emprendimiento fue a crear precisamente este tipo de redes de compañía. Por ahí hay una frase que dice, y retomando un poco lo que decía el subsecretario, solo se llega más rápido. Sin embargo, entre más somos, llegamos más lejos. Entonces creo que el acompañamiento con las personas indicadas, con personas que están totalmente afines a tu sueño, a lo que tú crees, a lo que quieres cubrir, a la necesidad que estás viendo en la sociedad, pueden crear una comunidad de apoyo. Al final del día, cuando uno emprende, a veces tiene la idea de emprender y soy yo contra el mundo. Y realmente no, somos muchos los que estamos en el ámbito de emprender, y si entre todos nos sumamos, podemos escalar todavía más, podemos incluso solventar muchas más necesidades. Eso lo aprendí en el camino, a manera personal me tocó emprenderlo sola, el proyecto, y después en el camino, al ir creando estas redes de apoyo, me di cuenta que hacíamos una carrera todavía más larga. Pudimos llegar a otros países, cosa que probablemente sola, no digo que no lo hubiera logrado, pero muy probablemente me hubiera tardado más en hacerlo. Entonces yo creo que cambiaría un poquito esa mentalidad de solo voy yo contra el mundo, sino vamos a crear esta red de apoyo, en lo que decían hace un momento. Este tipo de redes funcionan de maravilla, nos permite apoyarnos, nos permite dar un soporte fidedigno a todos los emprendimientos a los que nos estamos enfrentando. ¿Cuál sería su complementando Sí, por favor? Pues yo creo que desde un inicio me dedicaría un poco más a participar asistir en más foros del sector en el que me desarrollo. Creo que el en un inicio cuando me hice cargo del negocio que tenemos, pues me enfoqué a administrar y a controlar y todo, pero yo creo que es muy importante mantenerse siempre como a la vanguardia, yendo a foros, yendo a capacitaciones, participando con otros miembros del sector, porque ilustran muchísimo. Ajá. A veces nos casamos con una idea cuando emprendemos, o como vemos que ya es exitosa, o que está funcionando bien, pensamos que ese es el modo correcto de hacerlo. Pero la oportunidad si nos damos la oportunidad de estar yendo a otros lugares, viendo cómo lo hacen en otros países, viendo cómo lo hacen en otros lugares, en otras empresas, a veces nos damos cuenta de que es muy sencillo y que eso nos podría dar una mejor forma de hacerlos o mejorar constantemente el negocio en el que estamos. Tenemos que entender que si el mundo cambia todos los días, nosotros cambiamos todos los días, pues siempre hay mejores maneras de hacerlo. Y bueno, me gustaría agregar, si puedo, un comentario. Yo quisiera, aprovechando que este es un foro muy dirigido a los jóvenes, quisiera darles un consejo que después de 35 años creo que lo puedo aportar. Es que en el camino para emprender se van a enfrentar quizás a muchos momentos difíciles y a muchas decepciones por la idea que tengan, pero esas cosas, como mencionó Romualdo, lejos de ser algo que te desmotive, tiene que ser un motor para corregirlo y para tener más fuerza y hacerlo todavía con más ganas, porque así como en la vida personal siempre vamos a encontrarnos con algunos obstáculos, pues en el emprender también, y a lo mejor muchas muy buenas ideas y muy buenos proyectos se quedan
varados ahí, porque de repente dijeron, pues no pegó. No, si es un buen producto, si es una buena idea, solamente hay que buscar el cómo sí y no derrotarnos a la primera. Sí, sin duda, elementos muy importantes, ¿no? Como cobijarse de un círculo muy cercano que los fortalezca, como comentaban, y bueno, asistir a foros que nos muestren que la vida no necesariamente es tan complicada, que uno lo puede llegar a hacer a veces mucho más fácil, más rápido, mejor, y tener esa fortaleza, ¿no? Esa fortaleza moral para poder soportar y verlo del lado positivo, ¿no? Como lo decían, me dicen todos los nos, pero vamos a ver cuál es todos los sí, ¿no? Es muy interesante. No sé si gusta aportar algo al tema. Bueno, yo ahora que me estaba escuchando, voy a hablar algo que no tiene que ver con la parte institucional, porque en la parte institucional el objetivo principal es que nosotros ayudemos a construir a los alumnos, ayudarlos a encontrar su camino desde la educación. Pero en la parte personal yo he aprendido como emprendedor a no decir que no, o sea, no decir que no ni a cerrarme, y sobre todo a que me apasione el tema que voy a hacer y a no enamorarme demasiado de mi proyecto, que ese es un gran problema, ¿no? Uno de repente se enamora tanto de su proyecto que aunque pierda, está ahí, crea esta generación de codependencia con el proyecto y dices, yo creo que hay que aprender a matar los proyectos también y decir, ya me dio la experiencia, todos te dejan una experiencia o todos te dejan, al final del día todos te deben de dejar una ganancia, en ocasiones es monetaria y en ocasiones es experiencia, y yo creo que lo más importante es primero que aprendas a no decir que no, que siempre estés abierto, que no te cierres a de que tu idea es la única existente en el mundo, que escuches. Aprender a escuchar es lo más difícil. Aprender a escuchar y aprender a tener congruencia en este mundo es lo más difícil que existe. Y yo, por último, creo mucho en estas historias de éxito. Me gustan mucho estas historias de éxito que hablan sobre cosas que no estaba observando la gente. En un objeto que ni siquiera pensarías que produce tanto dinero, porque todo el mundo está viendo siempre los grandes negocios de los miles de pesos, de las grandes industrias que generan este tipo de esta idea de que los grandes negocios se hacen de manera grande. Y yo creo que toda la playa se construye de pequeños granos de arena. Entonces es algo que no estamos viendo, porque por lo regular estamos viendo un árbol y no estamos contemplando el bosque completo. Sin duda, grandes aprendizajes, el saber decir no, entender también cuándo decir ya no, ¿no? Decir ya salimos de esto, vendemos el negocio, hacemos otra cosa. ¿Y con quién te asocias? Porque ese es otro tema. Luego uno por querer crecer o por querer avanzar, él toma malas decisiones con los socios o no sabe retirarse a tiempo. Esa es una cosa que solo da la experiencia y el tiempo, o sea, que digas, ¿sabes qué? Ya es el momento, cerré mi ciclo, avancemos. Sí, son horas de vuelo, ¿no? En esa parte del gobierno corporativo en la que uno ve cómo se relaciona con, pues, en este caso sus socios y todo el tema, hay veces que hay socios que están listos y dispuestos para ciertas etapas del proyecto nada más, y después es como una empresa, empiezas con uno y terminas con otro, ¿no? Ojalá y podamos haber hecho buen uso de este espacio, les agradecemos mucho su tiempo en este foro. No sé si quieran aportar un comentario adicional final, Nenetsi, alguien de ustedes, para que nuestra audiencia pues se vaya con este último sabor de boca de parte de este foro. En este caso, Por favor. En este caso les diría a todos nuestros emprendedores, así como yo, que sigan el lema que tenemos como emprendedores. Cree en tus sueños, cree en tus ideas, cree en ti, porque ante todo no es solo que demás personas te apoyen, sino que también tú mismo puedas ser tu apoyo y puedas creer sobre todo en ti. Tienes que tener fe en ti, en tus palabras y en todas tus aportaciones. Al mismo tiempo los invito a ver si pueden ir a darse un paseo, una ruta en nuestro puesto. Bueno, no tenemos un puesto, pero con mis demás compañeros Pronto. de Ecofresh. No sé, por si quieren ahí. En línea, ¿algo? con tu canal de venta. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.
Gracias. Pues como última recomendación, para mí creo que ha sido muy importante el tener muy en claro la meta hacia dónde se quiere llegar. Una meta nunca es demasiado pequeña, siempre depende mucho de la constancia, sí del amor, y como bien decía el subsecretario, a veces hay que dejarlas ir, porque esa experiencia nos va a llevar a un camino todavía más grande. Siempre estén seguros de que si esto es lo que quiero, yo siempre les digo a mis alumnos, si esto realmente es lo que quieres, enfócate todos los días a ser el mejor, no hacia los demás, sino para ti mismo. Si tú te apasionas por esto, si tú te comprometes contigo mismo a siempre ser el mejor para ti, siempre va a haber un buen resultado, independientemente de que en algún momento del camino haya tropiezos. Vuelve a comenzar y volver a comenzar desde cero no es fracasar, sino es aprender y siempre mejorar. Perfecto, muchísimas gracias. Una última opinión. Yo quiero agradecer la invitación. Me encanta estar en este foro de jóvenes y poder aportar mi experiencia y poner mi granito de arena para darles algunas ideas. Yo les daría de mensaje a todos que, como bien dijo Romualdo, el límite lo ponemos a veces nosotros nada más en nuestra mente, pero todos somos capaces de lograr lo que nos propongamos. Si ustedes revisan la historia, algunos de los proyectos más importantes vienen de personas que estuvieron en situaciones económicas muy difíciles. Sí, a veces los retos que vemos en la economía, en la política social que estamos viviendo o en el mundo que vemos, de repente seguramente muchas noticias nos asustan. Sin embargo, siempre debemos de encontrar la oportunidad y nada nos debe de apartar de nuestro objetivo. A ustedes ahorita están en una edad en la que tienen todo de su parte, juventud, memoria, energía, aprovechenla y sáquenla al máximo. A veces cuando he estado en estos foros, le digo a los papás, exploten a sus hijos, porque ahorita están en la mejor edad de hacerlo. Así les daría el consejo a muchos, exploten todas sus habilidades, porque hoy son capaces, si quieren aprender más idiomas, si quieren, todo está de su lado, hoy que tienen el mundo a sus pies y tienen que creérsela. Como les decía hace un rato, no todo va a ser siempre exitoso, no todo les va a ir bien, pero nunca se tiene que ver como un fracaso. Si inclusive, como decía Diana, tienen que abandonar su idea, eso va a ser una experiencia muy ilustradora de qué no se debe de hacer para poder hacer mejor lo que viene. Y eso no solamente lo dejaría en el lado del emprendimiento, sino hasta en la vida personal. Nada debe de ser un motivo para derrotarnos, todo siempre son experiencias que nos ayudan a crecer y a ser mejor. Creo a la edad que tengo he entendido que ese es uno de los secretos de la vida. O sea, todo lo que vivimos en la vida personal y profesional sirve para convertirnos en mejores personas. Con respecto a lo que decían de las alianzas, por supuesto que hoy en día es muy importante aliarnos porque eso más mentes piensan mejor que una y nos fortalece como sector, nos fortalece como actividad para lograr lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias. Un último, los últimos comentarios, secretario, por favor. No sé, yo siempre pienso en el hambre. De verdad, o sea, es que en tener hambre, hambre, pero no ser voraz. O sea, si tú tienes hambre de ser como persona, siempre vas a buscar saciar esa hambre con conocimiento. Si tienes hambre como emprendedor, siempre vas a buscar la posibilidad de crecer tu negocio. Si tienes esa necesidad de saciar el hambre de los que te rodean, siempre vas a buscar generar tu riqueza y compartir tu riqueza. Entonces yo por eso siempre
pienso en hambre, y aparte porque soy gordo siempre tengo mucha hambre, pero yo si algo he aprendido muy pocas cosas en la vida, las suficientes como para saber que no sé qué estoy haciendo en este mundo, pero que lo que estoy haciendo lo hago de la mejor manera y que siempre hay la necesidad y la posibilidad de seguir aprendiendo de todo el mundo. Pues muchas gracias. Un mensaje sin duda importante, relevante. Un aplauso a nuestro secretario, por favor. Muy interesante que nos deja esta escuela humanista, el compartir, el no dejar todo para uno mismo, ¿no? Siempre esta nueva escuela mexicana encomendándose. Muchísimas gracias, les agradecemos a todos el foro que escuche el grito jaguar. ¿Dónde están? ¡Venga! Gracias por participar. Agradecemos enormemente la participación de nuestros exponentes, nuestros invitados especiales.